Hora Cátedra, docentes en cuarentena. Buenas tardes, bienvenidos a Hora Cátedra, el canal que encontramos los maestros y maestras del Mariano Acosta para que se escuche nuestra voz. Les habla Néstor Mascaro y me acompañan Guadalupe López y Damián Galerti. En este primer encuentro nos acompaña Pablo Pinó, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, profesor de la UBA, profesor también del Normal 2 Mariano Acosta, de las cátedras de Trabajo y Rol Docente e Historia de la Educación. Autor de varios libros, como pueden ser La Educación Sentimental y La Escuela no siempre fue así. Es, junto a Luz Ayuso y Mariano Ricardes, el coordinador de los espacios de memoria de la Escuela Mariano Acosta que contemplan el museo y el archivo histórico. Hola a todos y todas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a vos por aceptar la invitación y también por coordinar también un poco este espacio. Estamos empezando entre todos y todas, como dijimos antes, con muchas ganas y aprendiendo también un poquito en este periodo tan particular. Bueno, Pablo, una de las cosas que más nos convoca, más allá de tu vínculo con el Mariano Acosta, tu trayectoria en la educación, tu trayectoria en las ciencias de la educación, es, bueno, como docentes de primaria, uno de los tantos libros que tenés que más quizás nos ha llamado la atención, e incluso más de uno de nosotros y nosotras lo ha usado en sus clases, es La Escuela no siempre fue así, donde de alguna manera se cuenta para chicos y no tan chicos la trayectoria, la historia, lo que ha pasado en la educación desde que comenzó hasta que llegamos ahora. Y ahora en este momento, en esta situación tan única, tan particular, nos encontramos con, bueno, qué está ocurriendo con la historia de la educación y que quizás vos nos puedas contar si esta situación es tan única o tan particular como a nosotros nos resulta, o hay otras experiencias en nuestro país o en algún lugar donde ya se haya vivido una educación en tiempos de pandemia. En algún lado el nombre del libro hoy tiene otro sentido. La escuela nunca fue así, hoy, nunca fue como es ahora, ¿no? Hay una cuestión donde sí hay algo excepcional, esto de que estemos dando clases por radio, por el post, por cable, por un montón de cuestiones. La escuela no siempre fue así, no siempre fue una cosa tan mediada por la pantalla. En algún lado nos pasa ahora por la pandemia, que fue una respuesta que tuvimos que dar a la situación. Las pandemias son, si entramos por ahí, son eventos relativamente comunes en la historia de la humanidad, ¿no? Realmente una generación, la gente pasa una pandemia en la vida, 2, 3, pero en la historia de la humanidad hubo muchas pandemias. Es relativamente más o menos común que en la mediana o larga historia de la humanidad pase una pandemia, ¿no? Si vamos ahora, los abuelos nuestros ya han pasado por, y mucho más de los chicos, de los alumnos actuales, por la tremenda la pandemia de polio en el 56, que fue una muy famosa y dejó marcas que uno todavía puede encontrar en mucha gente que está viva en nuestra sociedad. Hace 10 años, para nosotros no es nada, para los chicos es una eternidad, tuvimos otra pandemia parecida con la gripe aviar y también hubo suspensión de clases. Pero si uno lo piensa un poco como lo estamos tratando de pensar, la pandemia, que sería en todo caso un fenómeno biológico, la aparición de una cuestión de una enfermedad, socialmente son distintos, pasan en un momento, en un aquí y ahora. No es lo mismo, ¿no? Yo puedo pensar una cantidad de pandemias que atravesó la sociedad argentina. La peste amarilla de 1870, cuando la escuela todavía no había estado fundada. La peste española de 1918, que parece ser que había quedado muy olvidada en la historia. Fue una peste realmente tremenda, y ahora nos dimos cuenta que había vuelta. Lo que les contaba recién de la del polio, digamos, fueron muchas, pero la del 56 fue el mayor brote, y la de la gripe aviar, que fue en el 2009. ¿No? Son como puedo encontrar cuatro que uno puede hacer una cuestión histórica si lo vinculo con nuestra escuela. Vayamos a la primera, la más famosa, ¿no? La fiebre, la peste amarilla, ¿no? Tremenda. La escuela no estaba fundada, pero en algún lado la escuela se fundó como consecuencia, entre otras cosas, como consecuencia de esta peste, ¿no? Los cambios que produjo en la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires dejó de ser lo que era para ser otra cosa. La peste la cambió para siempre. Digamos, el miedo a la necesidad, la idea de que la ciudad tenía que ser limpia, funda nuestra escuela, ¿no? Si bien el edificio que nosotros vamos, que es de 1890, es un poco posterior, responde muchísimo a estas marcas, ¿no? Esta idea de que las aulas tienen que ser aireadas, luminosas, abiertas, sin humedad, los baños alejados, son todos efectos
de la peste del 71, ¿no? Por eso la idea de que, bueno, hay que cambiar las formas de habitar las escuelas y hay que enseñarles a los chicos a ser limpios y ordenados. Pero mucho de esto que las escuelas sean, nuestra escuela, aireada, luminosa, abierta, tiene que ver con esto, ¿no? Ustedes piensen que, le decíamos a los chicos, piensen que en la edad, muy atrás, pero en la Edad Media, lo que aparecía asociado con lo bueno era lo oscuro, ¿no? La idea de las iglesias, los templos, ¿no? La cosa buena era lo que estaba oscuro, lo que estaba cerrado, ¿no? Tenía que ver con esto. Y después de las pestes, sobre todo la peste de esta, aparece la idea de que lo blanco, lo limpio, lo aireado es lo correcto. Hay un cambio muy grande culturalmente. Piensen que poco tiempo después, los maestros y maestras vamos a meter el guardapolvo blanco. Antiguamente la gente se vestía de oscuro. Y del oscuro, que tenía que ver con, piensen en sacerdotes, monjas, digámoslo. Generalmente la gente reconocida se vestía de oscuro. Y aparece la idea de lo blanco. Es un primer efecto que tiene. La escuela se vuelve como un templo de la salud, ¿no? Como un templo de la cosa sana, como tiene que combatir contra muchas cosas la escuela, también contra la enfermedad. Esto está ya en el origen. Y empiezan todo el diseño y una cantidad, los primeros objetos que se empiezan a diseñar para la escuela, los pupitres, las ventanas, tienen que ver con la salud, empieza a ser un valor importantísimo. Esta es como la primera peste que va a dejar una marca central en la escuela, que la costa uno entre y tenga tanta luz en algún lado es una consecuencia no deseada, pero consecuencia al fin de la peste amarilla de 1871. También otro tema es dónde está ubicada la escuela, ¿no? Cómo la ciudad se expande, como producto de la peste hubo grandes movimientos, los sectores cultos se fueron del sur al norte y la ciudad se expandió. En cierta forma, nuestra escuela es nuestra escuela como consecuencia de aquella peste, ¿no? Esa es la primera para recuperar. Por ahí, pensando en esto, me parece como muy interesante pensar en las distintas pandemias y pensar en una pandemia que ocurra previamente y marque algo en relación a la escuela y el sistema educativo, porque una de las cosas que me parece que pasan o que sucedió con esta pandemia y con pensar la escuela en un contexto de virtualidad o una suspensión de clases por tanto tiempo, como que da la sensación de que es algo hasta insólito y hasta que nunca sucedió, digo, más allá de que como que se pierde un poco en el olvido y pensar que, no sé, algo que siempre está es la escuela funcionando y demás. Y en este contexto también tiene la característica de que con la virtualidad y con el internet en muchísimos niveles se sostienen un montón de actividades. Me parece muy interesante pensar en el rol de la educación y en el rol de la escuela en la primera pandemia y también por ello me parece interesante saber cómo siguieron también los otros casos de pandemia y la educación, digo, porque pensar en la pandemia como algo que funda el sentido de la escuela en algún punto de las escuelas más viejas, ¿qué sucede también con las siguientes pandemias y cómo repercute eso en el sistema educativo? Bueno, eso que estabas planteando es lo que estamos tratando de mirar, ¿no? La peste, la que les contaba, la gripe española de 1918, fue en septiembre-octubre, con lo cual lo que hicieron es que las clases terminaban antes. En realidad se terminaron las clases y parece ser, estamos mirándolo, lo comprobaremos, hay algo que le debemos hermosamente. Hasta ese año se tomaban exámenes finales de todos los años. Para aprobar un año había que dar examen final de todas las materias en la escuela secundaria. Ese año se suspendieron por la peste y parece que nunca volvieron. Así que también a la pandemia le debemos que no haya que rendir examen final. Digamos, que esta idea de que el final sea obligatorio parece, se lo estamos comprobando, no lo firmen todavía, pero las fuentes parecen dar a entender que ese año se suspendieron para no volver nunca más. Entonces, agarró en otro momento, pero una suspensión larga, digamos, ya para octubre, noviembre, las clases empezaron a dejar de actuar. En la del 56 lo mismo, las clases empiezan recién en mayo, o sea que hubo un par de meses sin clase. No fue tan extraño esta cuestión de meses sin clase. Por eso diría que las cosas cuando le pasan a uno son mucho más fuertes. Digamos, si uno lee en un texto que hubo 3 meses sin clase, le parece, bueno, mira vos cuánto tiempo. El tema, en este momento, nosotros estamos necesitando la cuestión. Entonces, la vivencia, la experiencia, que sea a nosotros a los cuales se nos suspenden las clases, las cosas cambian mucho. Digamos, históricamente, toda pandemia más o menos implicó, sí, una suspensión de clases importante, a veces de meses. La del 2009 fueron de 15 días nada más, porque, si se acuerdan, los que se acuerdan, empalmó con las vacaciones de invierno. ¿Cuál es la gran diferencia que tiene esta pandemia? Lo que estamos haciendo nosotros. Es una pandemia que nos encuentra a una buena cantidad, por lo menos, encerrados físicamente, pero no encerrados culturalmente.
Digamos, con mayor o con menor medida hay acceso a otras formas de comunicación. Lo que hacemos nosotros, que en cierta forma, por supuesto, no afecta a toda la población, como bien se viene denunciando, ¿no? La brecha, lo que está llamando la brecha digital, se suma sobre la brecha social y la agranda, ¿no? Esta idea de esta presunción en algún lado de que todo el mundo tiene una computadora propia para uso único y acceso directo, es un mínimo porcentaje de la población, pero de todas maneras, si bien esto pasa, debemos denunciarlo, y es grave, y tal vez no debería estar pasando, también no es absolutamente, quienes realmente quedan totalmente excluidos del acceso de alguna forma, son relativamente pocos. Digo, hay muchas formas de acceder, hay un celular, digo, no es que no, y mucho menos en nuestra escuela, ¿no? Los que estamos en un espacio urbano, dentro de todo, mediante un celular que se presta para toda la familia, hay algún tipo de acceso. Por supuesto, se debería garantizar el acceso absoluto todo el tiempo, con una computadora por chico, como debería ser, con acceso libre a Internet, y como alguna vez se intentó, y en los últimos años se tiró para abajo. Pero, de todas maneras, digo, estamos encerrados físicamente, lo cual implica en este momento un encierro cultural, ¿no? Las redes nos sirven para compensar esto. Claro, hay que ver cómo se enseña con las redes, qué se hace con las redes, y comprobamos algunas cosas, ¿no? A mí me parece que un ejercicio que hacemos a veces en clase con los alumnos formando para maestros es esto que a veces pasa, que es, bueno, ¿qué pasaría si todas las escuelas desaparecieran de golpe? Este ejercicio que hacíamos muchas veces como simplemente, bueno, juguemos, hagamos una serie de net, pensemos alguna cosa delirante, hoy pasó, ¿no? En el mundo de golpe todas las escuelas parece que se cerraron de golpe. Uno puede encontrar ahí discursos de gente que decía la escuela iba a desaparecer, a lo Iván Illich, otros que pensaban el homeschooling, esto de la educación en la casa. Uno puede encontrar momentos históricos, ¿no? Episodios bélicos o grandes desastres naturales que también marcaron históricamente que la escuela fuera suspendida, pero ahora pasó de golpe. Y nos trajo la idea de que efectivamente sin escuelas no se puede. Sin escuelas y por ende sin maestros no se puede, ¿no? Ahí como Flavia Terigi, una colega, dice que hemos logrado que la pandemia nos permitió comprobar tres cosas que veníamos diciendo y que costaba que nos creyeran, ¿sí? Uno, que la escuela cumple muchas funciones más que simplemente transmitir conocimiento, ¿sí? Que la cantidad de funciones que la escuela cumple, estoy pensando desde atención a los pibes, darle comer, ropa, encuentro, conocimiento, realización, la escuela cumple un montón de funciones más donde la transmisión de conocimientos es de las menos, es una importante, pero no es la única. Una escuela es algo mucho más que ese lugar que donde se transmiten conocimientos, por lo menos de corte académico. La otra es que, cosa que veníamos denunciando mucho tiempo, los maestros no son reemplazables, ¿no? Hay un saber específico, no alcanza con voluntarios, con buenas voluntades, con padres, con madres, ¿no? Con estas imágenes de la madre sentándose con el hijo a hacer las tareas, no alcanza. Claramente los maestros son irreemplazables, no se pueden reemplazar por alguien que simplemente quiere tener buena voluntad, hay saberes específicos, hay condiciones. Y la tercera es que tecnología y didáctica no son sinónimos, que no alcanza con tener tecnología para poder enseñar. Hay una hipótesis que, bueno, los chicos hoy encuentran todo por internet. No. Tener acceso a la tecnología, ¿no? Implica, hay que enseñar a usar la tecnología, a cómo saber, digo, entonces nos está ayudando esto, ¿no? Que las escuelas no eran tan fácilmente sacables, que los maestros no son tan fácilmente reemplazables y que la tecnología no es lo que solucionará el problema educativo. En ese entorno estamos ahora, ¿no? Conviviendo con los, digamos, escenarios actuales y también con lo que nos queda del pasado, ¿no? Y nada, siempre en los tiempos conviven lo nuevo y lo viejo, ¿no? Estamos trabajando con un ida y vuelta en las cuestiones, y en este caso nos tocó enfrentar esta pandemia, ¿no? ¿Cuál es también la diferencia? Es que no sabemos cuándo va a terminar ni cómo. ¿No? Digamos, en algún lado es totalmente nuevo. Creo que todos lo fueron, ¿no? Digamos, falta que el resto sabemos cómo termina, ¿no? Pero esta idea de hasta cuánto va a durar esto, cómo va a pasar, cómo va a ser la vuelta a la escuela, esta vuelta ansiada, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo volverá el reino de los abrazos en esa escuela? Bueno, no sabemos. Nos hablaste de la fiebre amarilla, nos hablaste de la fiebre española. Nosotros las tres que estamos aquí, hemos pasado por la pandemia del 2009 y quizás una de las
que más convoca desde la historia de la escuela al interés o a la curiosidad es la poliomielitis, que si no me equivoco, vos me corregirás, fue en el 56, un año muy particular. La escuela ya tenía una buena historia, ya si no me fallan los cálculos, estamos hablando de más de 80 años, y un momento complicado del país. Seguramente tengas bastante para contarnos de esa experiencia y vos como director de los espacios de memoria tengas bastante para decirnos qué pasó en la escuela en ese momento, ¿no? Como explicábamos un poco antes, las pandemias pasan en una aquí y ahora, digamos. Hay condiciones sociales, hay como una, si quieren, una dimensión social de las enfermedades, ¿no? Tiene que ver con esto. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando en el país? Y si bien hubo brotes importantes de polio previos a la década del 50, el gran brote fue en el comienzos del año de 1956. Y afectó sobre todo al norte del país, pero obviamente al noroeste, ¿no? Pero también afectó en la ciudad de Buenos Aires con importancia. Las clases fueron suspendidas, empezaron en mayo aproximadamente, durante un par de meses no hubo cuestiones. Hubo algunas prácticas populares como que los chicos usaban alcanfor o pintar de blanco porque había un mito que decía que la cal espantaba al bacilo, entonces, y había una pelea en el mundo, si Sal, si Jonas, por la búsqueda de la vacuna. Pero en Argentina, 1956, mientras tanto en Argentina, fue un año muy fuerte, muy conflictivo. El año anterior había sido derrocado el presidente constitucional, el Juan Domingo Perón, y el gobierno militar de turno, la autoproclamada Revolución Libertadora, tuvo que enfrentar, ¿no?, qué hacer con esta situación que se le escapaba de las manos. Una de las cuestiones tuvo que ver con, primero responsabilizó al gobierno anterior, diciendo que supuestamente había vacunas que no habían repartido. Había quienes planteaban que era un castigo divino, ¿no?, proveniente de, bueno, por haber optado políticamente mal. Otros planteaban que efectivamente era por las malas políticas que se habían llevado a cabo. Pero el gran problema de la polio era que actuaba fuertemente en la infancia y dejaba huellas muy duras, ¿no? Gente con graves problemas de motricidad posteriormente, mucha cantidad de muertos, uso de pulmotores, que era una cosa que no se conocían y que se importaban, ¿no? Están las fotos de aerolíneas argentinas, como ahora yendo a buscar a China ciertos insumos, las fotos de aerolíneas argentinas, pero 56, un momento muy complicado en la Argentina, pasa la polio. Ya piensen también que en cierta forma la mortalidad infantil había bajado, ¿no? Si bien la mortalidad infantil, que era algo relativamente común a comienzos del siglo XX, ya la expansión de las formas de salud eran fuertes, entonces ya era la muerte de los niños, era un fenómeno, siempre fue tremendo, siempre fue terrible, pero había una cierta cotidianidad al comienzo del siglo que ya para la década del 50 había mermado mucho, entonces la vuelta de una enfermedad golpeó mucho, ¿no? Esto puede ser interesante, supongo que un trabajo de hacer en las escuelas, como siempre. Habrá abuelos grandes o bisabuelos que tengan relatos de la polio para contarle a los chicos, ¿no? Para recuperar en las escuelas. De especies anteriores no, pero tal vez todavía podamos hacer recuperar algunas cuestiones. Recién me preguntaban qué pasó en la escuela, me encantaría saberlo. Morimos de ganas de volver a entrar para ir a los archivos a ver qué marcas quedaron. No investigamos las pandemias hasta que llegaron las pandemias. Yo también quiero ver esos papeles grises, húmedos, escondidos en la escuela, qué dicen de 1918, qué dicen de 1956, juro que apenas podamos entrar, lo primero que voy a hacer es lanzarme sobre toda hoja que haya del 56 o del 18, pero ahora estamos en esta cuestión de hacer archivo por internet, ¿no? Esta cuestión, suponemos, creemos, buscamos, pero esperen el que viene contar con más datos. Muero de ganas de entrar de nuevo al archivo a ver qué marca quedó, o sea, esta cosa que pasa en la historia, estaban ahí los papeles hablándonos, ni pensamos en las pandemias, jamás nos ocurrió buscar esto, y ahora querríamos, pero bueno, no podemos. Pero yo, como ustedes, me desespero por volver a entrar a buscar qué quedó de todo esto en los archivos de la escuela, que nos están esperando, como los papeles nos esperan, como nos esperaron las cuestiones para recuperar los efectos de la última dictadura civil-militar, como nos esperaron para contarnos la historia del ingreso de las mujeres a la escuela, para contarnos la historia del busto del primer patio, digamos, como los papeles están ahí esperándonos que los vamos a hablar. Ahora tendremos que volver a entrar cuando podamos a que nos hagan hablar de estas pandemias. Y tal vez todo lo que les dije yo son puras suposiciones, creemos que pasó todo esto, ¿no? Les contaré el año que viene cuando podamos entrar a ver los papeles bien. Bueno, ya tenemos una parte 2 entonces para la próxima. El año que viene veremos qué pasó. La Y acabo de continuación. hacer una tarea para hacer. Ustedes quieren tarea, hay muchas tareas. Una fue averiguar relatos sobre las dos pandemias que podemos recuperar. Una que ustedes contaron que vivieron, que fue la del 2009, que puede ser que ustedes ayuden a recuperarla.
Y tal vez es más difícil, pero seguramente hay abuelos, bisabuelos, en la gran comunidad de las postas, o anécdotas que me contó mi abuelo, para recuperar algo de esto del 56. Esto, por ejemplo, ¿qué era el alcanfor? ¿Qué era la bolsita de alcanfor? ¿No? Que los chicos averigüen, busquen para qué se usaba, por qué se pintaban los árboles de blanco, ¿no? Por ahí dando vuelta en internet boletines del 56 donde marcas iniciaron en mayo, ¿no? Tal vez se puede intentar hacer una mínima búsqueda de información sobre la del 56 y la de 2009. La del 18, no, bueno, no podemos decir mucho, pero si querían que les dejara tarea, hay que dejar tarea, acá tienen una buena tarea. Investiguen qué fue, qué pasó, qué huellas nos quedan escolares, qué se recuerda de la pandemia de la polio del 56 y de la gripe aviar del 2009. Pablo, recién en el intervalo que tuvimos nos estábamos preguntando sobre todos estos debates que hay sobre si la escuela está o no está funcionando en el marco de la pandemia. Y nosotros hablábamos un poco de que pensar la escuela era esto que vos decías anteriormente, que tiene que ver con tal vez un abrazo, tal vez con una clase, tal vez con acercar políticas públicas, con cuidar a las familias de nuestros chicos y chicas. Y en ese marco también nos preguntábamos qué lugar tiene la evaluación en una escuela como la que estamos viviendo hoy, teniendo en cuenta todos los debates que hubo alrededor de esto, ¿no? Y si ese tipo de evaluación, si es que hubiese, no sería meramente cuantitativa, ¿no? Y sin sentido, tal vez, se me ocurre. Uh-huh. ¿Qué pensás vos sobre eso? Y yo lo que diría es que, una vez más, volvemos a comprobar estas certezas que teníamos y que no nos creían. La escuela enseña, no evalúa, no es el momento de evaluar, es el momento de seguir enseñando. Volver a pensar que la evaluación es un momento, una parte, un componente del acto de enseñar. Lo importante es que sigamos enseñando, y si para enseñar hay que evaluar, evaluemos. Pero lo que no se puede tener es la enseñanza. La acreditación, la evaluación, será cuando se pueda hacer. No es urgente, no es importante. Quiero decir con esto, cuando uno está enseñando, está evaluando, está viendo de qué se evaluar, ver cómo se aprende o no. Hemos tratado de desarrollar técnicas para ver cómo entender la cara de nuestros alumnos en las pantallas de Zoom, ¿no? Digamos, cómo poder decodificar esas caras que uno sabía decodificar en clase en Zoom, y eso es estar evaluando. Ahora, de ahí a acreditar, esto es de poner una nota, de decir que terminaron de aprender, que eso ya está, y no es el momento, y puede esperar, no es urgente, tranquilos, no. Sigamos, lo importante es que sigamos enseñando, y va a llegar el momento en que podamos evaluar en el sentido de acreditar, de decir esto ya se aprendió. Estamos evaluando porque enseñamos, pero evaluación como parte de la enseñanza. Yo creo que para discutir sobre evaluar y acreditar, ya hay que esperar. Primero tienen que llegar los abrazos y después van a llegar las pruebas. Hasta que no lleguen los abrazos, no tiene ningún tipo de sentido pensar en pruebas y evaluaciones. Lo que sí se puede hacer es esto de seguir enseñando. O sea que la escuela sigue estando con las puertas abiertas de alguna forma. La escuela sigue estando, por pantalla, la escuela sigue estando y parece haber demostrado que va a seguir estando y tiene una tochudez de estar y de seguir y de ver y que no es lo mismo. Y tal vez no sepamos, o sea, uno pregunta por el futuro y bueno, tal vez la escuela no vuelve a ser la misma o tal vez sí, la verdad que no sabemos, a lo mejor aparece, esperemos, una vacuna y tal vez dentro de 40 años habría que hacer lo que estamos haciendo nosotros, pero igual que pasó con aquella vez, ¿te acordás? O cambiar para siempre. No lo sabemos, no podemos todavía predecirlo, porque en serio, en eso sí es un fenómeno muy nuevo que estamos pasando. Lo que sí sabemos es que tenemos el compromiso social, el mandato social, el orgullo social de seguir enseñando, de lograr que a pesar de todo, con las condiciones que podemos, con las limitaciones, la escuela sigue funcionando. Y mientras tanto haya algo parecido a alguien que quiera enseñar, que quiera aprender, un saber a pasar, la escuela puede funcionar. Sí, no es la escuela, esto no completa el papel escolar, no es la escuela, a la escuela hay que volver, a la escuela tenemos que volver a encontrarnos, pero mientras tanto hacemos esto que es algo bastante parecido a ser escuela, o es la escuela que, en realidad es la escuela que podemos hacer en estas condiciones, y con eso está bastante bien. ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos. Vuelvo a esto, tal vez será una anécdota en la historia, será un cambio en la historia de la educación, no es una anécdota. Lo hablaremos dentro de 20, 30 años, ¿no? Pero lo importante es que ahora tenemos que seguir adelante. Por ahí, lo último, como para ir dándole un cierre también a este espacio, queríamos pedirte algo que ya adelantaba de alguna manera, que es esto de pensar en el cierre del
la hora cátedra, bueno, con una tarea para el hogar o algo por así, también pensando en la importancia del archivo, de la historia y todo ese trabajo y este análisis, pasando un poquito en limpio por ahí, ¿cuál es la tarea que nos dejás para pensar y seguir pensando sobre eso? Dejé una tarea primero que es buscar informaciones sobre la que puedan conseguir en casa y demás, con gente cercana, sobre la pandemia del 2009, de la gripe aviar y de la polio en 1956. Tratar de averiguar ciertas cosas, tiene algunos datos del campo. Otra tarea, tal vez para los más chicos y demás, que va por otro lado, que puede ser interesante para sumar tareas, ustedes deciden cuál hacen, sería tratar de, con esto de la escuela, bueno, buscar objetos escolares en casa, ¿no? Ver qué hay de la escuela en casa, qué objetos escolares hay de la historia de la escuela, ver cuál es el objeto escolar más viejo que pueden encontrar en la casa, por qué es un objeto escolar. Parece muy fácil, pero de repente uno no sabe, ¿esto es escolar, no es escolar? ¿Quién lo usó? ¿Cómo está hecho? ¿Para qué se usaba? Imaginar, si no saben quién es el dueño de ese objeto que apareció raro, si no saben quién es, imaginar quién pudo haber sido. Imaginar ese objeto, con qué objetos se rodeaba, con qué objetos no, cuándo estaría mal ubicado. Trabajar un poco buscando el objeto más escolar más viejo de la casa y tratar de hacerlo hablar, ¿no? Cuando nosotros hacemos las visitas por el museo y demás, decimos que hacemos la historia silenciosa de la educación. Nosotros ahí el museo está callado y hay que hacerlo hablar. Los objetos están allí y tenemos que hacerlos hablar. El trabajo es ese, busquen un objeto callado y háganlo hablar. Logren hacerle preguntas que nos cuente su historia. Hay un montón de tarea para hacer entonces. Averiguar, por un lado, las pandemias que pasaron, 2009, 1956 y alguna más que tengan por ahí, y buscar el objeto escolar más viejo de la casa y hacerlo hablar. No sé si quieren más tarea, podemos pasar más tarea, no tengo ningún problema. Porque vieron que la evaluación puede esperar, pero parece que las tareas no pueden esperar. Tareas tenemos que darles, porque si no, esto no funciona muy bien. Yo creo que estamos con esa tarea, lindo trabajo. Bueno, muchísimas gracias también por todo. Bueno, agradecerte, Pablo. Ha sido nuestro primer invitado, el primer invitado y el primer participante, el primer entrevistado de esto que nos aventuramos a llamar Hora Cátedra, que la verdad estamos muy contentos, que viene llevando mucho trabajo y más contentos estamos aún, porque bueno, ha sido nuestro docente, si todos hoy somos maestros es en parte a que hemos pasado por vos, y además justo hoy, que es el día de los 146 años de nuestro querido Mariano Acosta, empezar con este programa. La verdad es que es una fecha más que simbólica, sobre todo por todo lo que está ocurriendo. Así que nuevamente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Es verdad, feliz cumpleaños, querida escuela. Hoy hablamos, como siempre, espacios de memoria, las alegrías, las tristezas, las luchas, los logros, los dolores, las cosas contentas que llaman por la escuela. Esa es la historia de la escuela. También decirle a quien está escuchando, que tal vez no lo sepan, pero en la mitad de esto se nos cortó, hubo que reconectar, no sé si va a escuchar esto, pero sépanlo, sí, la tecnología nos jugó en contra, igual insistimos, ustedes están seguramente escuchando el final, no saben lo que fue volver a reconectarnos, y eso es dar clases, caerse y volver a intentar, y vamos por otro nuevo, buscamos por acá, a ustedes les llega un poquito el producto terminado, pero también les cuento que pasó esto, fue muy complicado lograr que Zoom, que WhatsApp y demás nos acompañaran, pero aquí estamos y lo terminamos. Así que gracias por la invitación, feliz cumpleaños, Escuela Normal número 2, Mariano Acosta, y seguimos contándonos cuando ustedes quieran. Gracias. Esto fue Hora Cátedra. Vamos al recreo. Improvisa, el maestro, su voz está viva, más viva que nunca. Toma nota, los atentos bailan la letra de este universo.